Buenas tardes a todos y os agradezco la asistencia. Bueno, voy a exponer un poco los dos posibles enfoques que podríamos utilizar con las impresoras 3D. Una opción sería montar una impresora en kit. Esa opción es muy interesante, pero vamos a ver luego que tiene unos pros y contras. Otra opción que sí que he realizado yo es realizar objetos y de paso es explicar un poquito el proceso de CAD/CAM, de diseño y mecanizado. Y es bastante útil. Veremos que tiene algunas pegas, pero vamos a ver. Los pros de montar una impresora kit, pues primero, que es una aplicación práctica de la robótica, porque va a incluir todos los aspectos, desde mecánica, electrónica, programación, que también me va a permitir meterme en el mundo de Arduino, que alguien que esté en la escena o en todo este movimiento de hacer máquinas de do it yourself, prácticamente se utiliza para todo. Los contras, para mí, tiene cierto grado de dificultad y exige ser meticuloso, es decir, que el alumno tiene que tener una cierta competencia y ser una persona con mucha paciencia, y ya sabemos que eso les cuesta. Porque también deberíamos indicar una cosa: tiene un coste por unidad que impide comprar muchas. Una de las cosas, los problemas que yo me planteo en el aula es, bien, yo compro una impresora, pero claro, todos los alumnos quieren tener disponibilidad una impresora. Eso, en este coste económico, aunque hiciera grupos, dijera, bueno, pues el grupo de 4, de 5, el coste económico de una máquina de esta está en torno a los 400 euros, 500 euros. Y luego, coordinar todo el montaje va a ser complicado, porque tienes que supervisar todos los grupos uno a uno. Entonces, yo lo vería factible, a lo mejor en un curso de cuarto de la ESO, que tengas un grupo reducido y, bueno, pues te embarcas y dices, bueno, me voy a lanzar a montar. Las fases que tendríamos que ir viendo: la parte mecánica, donde veríamos la estructura. Esta es una estructura en acero, ya te lo dan cortada, tendrías nada más que montarlo. Hay otras que se basan en varillas roscadas y otras piezas de plástico. Tendríamos también la parte de electrónica, que sería los motores paso a paso y las tarjetas de Arduino. Tendríamos también que meternos con la parte del firmware de la impresora, es decir, que el Arduino tendríamos que ver algo de software, porque tendríamos que buscar su firmware y cargárselo. Y además es que hay que ajustar parámetros, porque cada máquina tiene unas características que te exigen, incluso, por ejemplo, ajustar los coeficientes de curva de calentamiento del extrusor. Además tendrías que, bueno, ya la siguiente parte va a ser común a lo que vamos a plantear en nuestro enfoque, que es ver el software de CAD/CAM, que no nos vamos tampoco a meter en grandes aplicaciones. Esta sería la parte mecánica. Os he puesto un poco fotos de cuando la fui montando, simplemente por curiosidad. La estructura, motores, veis que hay una serie de varillas roscadas, unas guías, y las piezas que veis aquí son de plástico, que bueno, te las entregan y están hechas de otra máquina. Luego, a posteriori, tienes que imprimir otras piezas para complementar. Como veis, estos soportes blancos, luego los hace la propia máquina y vas buscando mejoras, o ponerle las patillas, etc. La parte electrónica, ya he dicho, comprende motor, final de carrera, incluso sensores de temperatura, el mismo controlador de Arduino. Aquí todavía no estaba colocado, veis aquí la pantalla de LCD. ¿Y cómo tendría que coger e ir instalando ya para el firmware? Pues me tendré que plantear bajarme el entorno de desarrollo de Arduino, ir y descargar un programa que está en lenguaje de Arduino, cargarlo y cambiar parámetros. Esto es un proceso que lleva un cierto tiempo, entonces yo lo veo un poquito ahí, delicado. Respecto al software,
vamos a utilizar una parte de CAD en la cual nos encontramos que tenemos dos grandes opciones. O utilizar freeware, y en este caso podemos coger SketchUp, más o menos alguno lo conoce. El SketchUp, bueno, no es que sea, tiene dos variantes, una comercial y otra gratuita. Con la gratuita no sé suficiente y es lo que he utilizado yo en mi caso. Básicamente es un programa de diseño en 3D que es muy cómodo e intuitivo, es sencillo. O podemos intentar con el FreeCAD. El FreeCAD es un software gratuito, pero ya tiene características de software comercial avanzado. Es más difícil de manejar. Y yo lo he intentado con los chicos y solo intento hacer una pieza, el soporte, y se resiste, porque es un diseño de acotación asociativa y no se ve tan claro. Otra parte sería el comercial, donde he puesto Autodesk Inventor y el SolidWorks, que luego tendríamos también a partir de ahí Katia y todo el software ya profesional de diseño. Pero que esto, yo creo, en lo que sería la secundaria, se nos escapa. O sea, ya sería un enfoque para ciclos, y hay, o a lo mejor en un bachillerato, pero bueno, ya veremos más adelante si a lo mejor en bachilleratos en informática se podría dar. Y la parte de CAM, para mecanizado. Yo utilizo un programa que se llama el Repetier Host. ¿Qué es esto del software de CAM? Básicamente, yo diseño la pieza, pero luego ese volumen hay que descomponer en movimientos de la máquina herramienta. Esto ya se hace con otras máquinas en entorno profesional, de fresadoras, tornos, etc. De hecho, estas máquinas toman parte de esa tecnología e incluso incorporan el lenguaje de programación propio con sus códigos. Ya podemos ver que prácticamente permitiría a alguien tener una visión de cómo es en pequeña escala un proceso de diseño. El segundo enfoque que decía, que es el que yo realmente he utilizado, es realizar objetos. Ya he dicho que me permite explicar el método de fabricación, de diseño y manufactura. Y luego hay una cosa que luego te das cuenta cuando empiezas a hacer piezas. Y no solo una pieza única, haces dos piezas y quieres que encajen. Por ejemplo, pues llegó Navidad y planteamos que queríamos hacer, se ocurrió, por decir, pues vamos a hacer una cosa sencilla, como puede ser un árbol de Navidad, pues dos piezas sencillas, una encaja en otra. Claro, si yo dejo aquí un hueco de 4 milímetros, y esto hago también de sección de 4 milímetros, en el diseño entra perfectamente, pero en la realidad no. Entonces tienes que explicar un poco que hay el concepto de la tolerancia, donde tendrás que o mayorar uno con unas décimas de milímetro o minorar. Luego aparte, tú haces el diseño, imprimes y a lo mejor no se ajusta. No es exactamente. Tienes que volver al diseño y hacer modificaciones. Entonces también te hace un poco como introducción en el famoso método de proyectos, ¿no? De diseñar, construir y luego tener que volver hacia atrás. Yo una pega que he encontrado a la hora de imprimir en estas máquinas, y lo veo un hándicap, es los tiempos. Veréis luego cuando lo intente hacer que cuando el programa de CAM analiza los movimientos de herramienta me da el tiempo que va a tardar una pieza. Entonces, una cosa tan sencilla, pues a lo mejor hablamos de hora y media, 2 horas. Es más, luego os pasan las piezas, que es un soporte sencillo, pues a lo mejor se tira hora y media o 2 horas. O sea que lleva tiempo. Con lo que al final, pues ¿qué tuve que hacer? Pues diseños muy sencillos, de poco volumen, para poderles imprimir. Cosas muy sencillas. O sea que tampoco se puede llegar a ser muy ambicioso, a no ser que te plantees tener la máquina en un departamento e ir sacando piezas a cada uno. Yo en concreto hice algo, pues pensé, bueno, pues para que todo el mundo tenga un pequeño objeto, porque les motive y les gusta, pues hicimos unos
unos llaveros. Concretamente es una práctica que viene en un libro y yo dije, pues me parece buena idea, sacamos unos llaveros y claro, yo tuve con paciencia en casa imprimirles a cada uno su llavero. Los habían hecho, diseñé ellos, pero yo tuve que coger y poco a poco irlos imprimiendo. También podemos plantear lo siguiente. Una cosa es diseñar un programa, como hemos dicho, SketchUp, etc. Pero podemos coger un objeto de la realidad y escanearlo. Hay bastantes opciones. Por ejemplo, una que es muy sencilla y es comercial, lo podéis comprar, lo montáis, es este escáner que veis aquí. Veis que aquí hay una pieza, es una hucha, y básicamente lo que va a hacer es va a proyectar un láser contra la pieza y como es un láser lineal, va a dar el perfil de esa pieza. Va a ir rotando la plataforma, con lo cual va a ir sacando perfiles. Como la posición del láser es exacta y correcta, él puede hacer los cálculos para saber la orientación en el espacio de ese perfil. Y además permite una cosa, porque toma foto con el perfil y sin el perfil. Y puede hacer la lectura en ese punto en concreto del color que tiene. O sea que hacemos un escáner de los puntos y además obtenemos la información del color. Claro, esa nube de puntos hay que tratarla. ¿Con qué lo tratamos? Hay programas 3D Mesh que puedes coger y pues de esa nube de puntos transformarla en una malla poligonal y después pasarla a impresión. En ese aspecto con los chicos sí que escaneé la pieza y les pasé la malla para que ellos intentaran interpolar, conseguir de la malla con la nube de puntos a obtener una malla. Eso lo apliqué, por ejemplo, en informática. Pues digo, como estábamos al hilo de imagen a raster, pues digo, pues vamos a saltar a las 3 dimensiones y vamos a ir a puntos en el espacio y obtener un volumen. Otra posibilidad, en vez de utilizar láser, es cámaras RGB-D. RGB por los colores que todo el mundo más o menos nos suena, y D de profundidad. En concreto, este es el sensor de la cámara Kinect, de la Xbox One. También funcionaba con la anterior. Bien, si cogéis esta cámara y un adaptador, lo podéis conectar al ordenador y escanear casi como si tomaseis una fotografía. Luego, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues hay que limpiar las imágenes porque hay puntos, etc. Todo esto luego os lo pongo un poco en funcionamiento para que os doy una especie de panorámica. Luego ya me meto y dejamos un hueco si hay preguntas. Vamos a ir viendo un poco las aplicaciones. Esta sería la pieza que hicimos en FreeCAD. Yo les planteé hacerla, una pieza sencilla, les costó y luego la planteamos en SketchUp. Bien, esto me va a servir un poco para explicaros cómo es el proceso de impresión. No sé si por dar una visión. Empieza con el diseño. Ya está, una vez hecho el diseño, selecciono toda la pieza y lo tengo que exportar en un formato llamado STL. Este formato de exportación, si tú instalas el SketchUp, no le vas a encontrar. Tienes que añadir un complemento, un pequeño plugin o añadido para que pueda exportar. Selecciono milímetros binarios. STL viene de estereolitografía, que es un estándar que está definido para este tipo de impresoras, en general las impresoras 3D. Lo exportaría. Vamos a dejarlo sobre el escritorio. Y debería pasarme al siguiente programa. El siguiente programa
es el programa de CAM. Repetir host. Ahí nos aparece la pieza y veis que ya se nota que yo lo que he exportado es un conjunto de una malla de triángulos. Voy a poner en comunicación el programa con la impresora. Bueno, la tengo encendida. Le mando que conecte. Puedo monitorizar los parámetros de temperatura de la superficie horizontal, que la conocemos como la cama, que se calienta porque tiene un interés para que luego las piezas no se levanten, y también la temperatura de fusión. Vale. Con este objeto yo puedo duplicar, hacer varios, reducirlo. Concretamente voy a reducirlo para que no... Vamos a dejarle a la mitad, o mejor, para que no sea tan escaso, a 3/4 partes. Bien. Aquí haría ajustes de si le quiero rotar, si me ha venido en mala posición. Es bastante intuitivo en el sentido que veis icono pues, de escalado, rotación, simetrías, o incluso colocar varios objetos, podéis imprimir varios. El siguiente paso es que pone slicer. En realidad lo que va a hacer es va a hacer cortes a distintos planos, va a analizar la forma y va a estudiar la manera en que tiene que moverse ese cabezal para crear la pieza. Bueno, si no habéis visto un poco cómo es el procedimiento o en qué se basa, básicamente es fundir plástico y obtener un hilo muy fino de 3 décimas, 4 décimas, e ir dejando ese hilo sobre la superficie. Si queremos un contorno, pues es sencillo, sería ir por la periferia hasta cerrar ese contorno, y para hacerlo sólido tendríamos que coger e ir tirando diagonales a 45 grados, después volveríamos a la contra, tiraríamos 3 capas. Como la pieza, evidentemente, ahí se ve como sólida, podría estar tirando capas, pero eso le llevaría mucho tiempo. Se hace un truco que es dejarlo vacío y rellenarlo con un diseño de panel de abeja. Ahora lo veréis. Bueno, yo le mando que me analice cómo sería la trayectoria de esa pieza. Y aparece, veis ahí esa especie de rayos. Voy a aumentarlo. Incluso podemos estudiar, no sé si apreciáis cómo ha dibujado una especie como de tubos, ¿no? Se ve aquí un poquito los tubos, pero si queréis podemos también estudiar visualizando no todo, sino lo que son las capas. Voy a intentar situarlo. ¿Apreciáis ahí? Eso sería... Bueno, quiero más que nada... Vamos a empezar desde aquí. Capa 0, primera capa. Totalmente plana, veis los recorridos. Siguiente, va a la contra y va rellenando más. Otra 3 suele colocar, digamos, entre comillas llamaríamos la tapa o de este sólido. Y a continuación veis el diseño del panel de abeja. Es decir, que la parte que debería ser sólida no es totalmente sólida. Yo puedo cambiar el parámetro del tamaño de este panel de abeja o incluso otro diseño diferente, o si quiero más velocidad o más resistente. Ahora veis que llega a ese plano. Así hasta completar. Con total paciencia, la máquina es tiempo y tiempo. Si alguno se ha fijado aquí, dice tiempo estimado de impresión 2 horas 24 minutos. O sea que si cada alumno quiere imprimir su pieza, pues ya os hacéis un poco la idea que no es muy viable.
pero imprimir una, o sea, que diseñen todos y se imprima una, sí. Si hubiera 2 o 3 máquinas, pues todavía. O plantearte, decir, tengo un sitio, la dejo toda la noche trabajando, es posible. Pero puede ocurrir que a lo mejor dejar la impresora en funcionamiento ya sola, pues dices, bueno, tengo que estar con el ordenador encendido. Bueno, tenemos una opción que puede funcionar de forma autónoma porque suelen algunas tener una tarjeta de memoria donde tú puedes almacenar el fichero de instrucciones. Pero aún así, si hay un fallo, que me ha ocurrido, que el extrusor tiene un atasco, empieza a hacerse una pasta, una bola, porque mientras va bien, estupendo, pero tiene sus fallos. Entonces, de vez en cuando, pues se te atasca y tienes que limpiarla, abrir y limpiar. Bueno, una vez que ya está, pues vamos a ponerlo a imprimir. Así de sencillo, pues dar a imprimir. Y lo que va a hacer es empezará a subir la temperatura de la superficie que llamamos en la cama, que es una superficie que va calefactada. Encima se coloca un espejo porque sea vidrio, y a ese vidrio le damos una capa de laca para que el plástico agarre, no se deslice y se levante. Cuando ya ha calentado esa superficie, va a una posición inicial y empezará a calentar el fusor para destruir el plástico. La temperatura que se alcanza internamente la podéis ver en la lectura, que llegará hasta cerca de los 200 grados. Claro, va a depender del tipo de plástico que utilicemos. Normalmente hay 2 opciones: o puedes utilizar PLA, que es un plástico orgánico, o ABS. Yo prefiero utilizar el PLA porque, digamos, entre comillas, es más limpio y genera menos olor y tiene menos toxicidad. Eso también tenemos un poco que evaluarlo a nuestros alumnos, y también si imprimís en casa, pues que esté ventilado. Las piezas que podéis ir imprimiendo, hay veces que no te caben entera, la tienes que hacer por partes. Y resulta pues que este diseño que lo encontráis, porque a veces dices, si yo no sé diseñar, podéis encontrarlos por ahí en internet. Hay una página, Finverse, y te descargas cualquier tipo. Bien, os decía que esto no está impreso de una sola vez, está impreso en 2 partes y se lo podéis pegar con cianocrilato, que pega bastante bien, ¿eh? Puedo pasar piezas. Bueno, pues ahora ha ido al origen, está la superficie, la lleva a una posición determinada, no sería el 0,0, estaría en este punto, pero por el diseño de esta máquina al final de carrera lo tiene en el punto máximo, que me dio bastantes problemas porque tuve que estar ahí configurando. Bajará a ras y en principio tiene que llegar, no hacer contacto, estar a poca distancia, a una distancia de pues un folio. Normalmente para calibrarlo, porque eso cuesta muchísimo, tienes que meter un folio e ir graduando los finales de carrera y la altura de esa superficie. Una vez que lo tienes hecho, pues ya si no lo mueves mucho, pues ya lo tienes hecho, pero lleva tiempo, el nivelar esta superficie y ajustar. Bueno, aquí vemos una progresión de cómo se está calentando el fusor. Está llegando a 191 grados, 193. En ese punto, cuidado con tocar ahí en la punta. A veces, para comprobar si realmente funciona bien, pues con una pistola térmica sencilla de estas de aerometerismo puedes medir la superficie y en la punta y ver un poco qué temperatura tiene. Bueno, nos va a ir representando las trayectorias que hace la máquina. Si va bien, lo primero que hace es una trayectoria exterior que no es propiamente de la pieza, sino que es para, digamos, como cebar, para ver que vaya fluyendo el plástico. Hay un ligero desfase entre la simulación de cómo es el movimiento de la herramienta y lo que está ejecutando, pero más o menos sigue para.
Se puede cambiar parámetros de velocidad y aceleración de la máquina para que sea más rápida. Hay gente que intenta ajustar estas máquinas, pero nos podemos encontrar con resultados no deseables. Si yo la aceleración, y esto es un tema importante, no la ajusto bien en el firmware, obtendré las capas que se me van a desplazar y salen las piezas no son correctas. O sea que lleva su ajuste. Hay bibliografía que se puede consultar en cuanto a recomendaciones y bastante interesante. Si alguno tiene interés, pues bueno, os puedo mostrar. Hay otras piezas que son más llamativas, porque esta parece relativamente sencilla de realizar, y otras, pues mira, formas orgánicas, un fémur. He traído las dos partes que realiza al imprimir. Digamos que esta primera parte es una especie como de andamio, sobre el cual va a sentar la pieza que realmente me interesa. Esta pieza veréis que está hecha con muchos huecos, de tal forma que luego me permite separar fácilmente una de otra. Entonces, si veis una superficie como esta, podéis apreciar, porque a veces ves el hueso y dices, ¿cómo han hecho esa impresión? Te queda esa duda de cómo es posible. Bueno, eso se puede ajustar, porque tú cargas el modelo del hueso y luego tienes que decir que genere ese relleno. Hay otras piezas que son más curiosas, donde veis que ha ido construyendo a 45 grados y luego este cubo está ahí suspendido. Bien. Y también nos fijaríamos en estas aristas. ¿Cómo lo construye, digamos, estas vigas? Él va tirando un hilo y claro, el hilo tendería a combarse. Los primeros, luego los siguientes ya se depositan sobre los anteriores y parece que van teniendo más firmeza. Si lo apreciáis, no están muy combados. ¿Por qué? Porque según sale el hilo, se intenta enfriar con un chorro de aire, y para eso es todo este montaje que veis en azul, donde tiene otro ventilador, que lo que pretende es que según sale el hilo no se quede tan fluido que tenga caída. Y todas las superficies que impliquen elementos horizontales van a necesitar de ese enfriamiento. Bueno, la pieza la va realizando, ya lo veis. Si queréis, en tiempo acelerado, os lo puedo mostrar. Es la misma pieza, la misma máquina. Y algo que son 2 horas y media se convierte aquí en unos minutos. Es obtenerlo. Pero ya veis la velocidad real. Voy a pasar a mientras está imprimiendo ahí, quizás os voy a mostrar cómo es el fichero. Es un poco ruidosa a veces estas máquinas, así puedo. Vamos a pasar al escáner. Os recomiendo una cosa. Ya cuando os metáis en diseños, escaneado, etc., necesitáis un ordenador que tenga potencia. Sobre todo, cuando tenéis que hacer los cálculos de recorrido de la herramienta, cuanto más potente el ordenador, más fácilmente, bueno, no más fácilmente, sino en menor tiempo lo resuelve. O sea que es un punto que debéis considerar. Bien, el siguiente elemento, saltando, en vez de diseño, sería escanear. Aquí veis el escáner. Vamos a colocar la pieza correctamente e iniciamos el escáner.
¿Veis? No sé si se ve alternadamente que en el panel de la izquierda como un perfil. Y aquí se va construyendo el perfil de la pieza. Si os fijáis, sobre el objeto se proyecta un láser a un lado y a otro. Y en la proyección de ese láser se ve ese contorno, ese perfil. Con cierta paciencia, pues vamos obteniendo ahí la nube de puntos. Esto lo guardamos en un fichero y lo procesamos. Relativamente es rápido, pero lleva su tiempo. No debe haber ningún objeto en la parte posterior que se mueva, porque entonces no vas a saber extraer el objeto del fondo. Vamos a concederle un poquito de tiempo. No sé si lo vais apreciando un poquito cómo se va generando. Sería un conjunto de puntos, total, una nube de puntos y todas en espacio. O sea que no forma ningún volumen. Voy a pasar más piezas. Bueno, mientras este va escaneando, luego veríamos el resultado final. Vamos a la tercera opción de escaneado. La tercera opción de escaneado es lo que os he dicho, perdón, la segunda opción de escaneado es utilizar esta cámara RGB. Bueno, pues cogemos una cámara de Kinect, podéis comprarlas de segunda mano por 50 euros, es decir, si la compráis nueva os costaría 150, en segunda mano pues por 50. Pero tiene una pega que tenéis que comprar un adaptador para poderlo enchufar a un PC, si no, no podéis enchufarla directamente al PC. Si vais, hay una conocida tienda de videojuegos que vende consolas y accesorios de segunda mano y podéis concretamente, yo he visto, llegas y dices, quiero esto por 50 euros. Yo así lo he conseguido. Pero tuve que pedir luego ese adaptador, que cuesta también otros 50 euros. Entonces te planteas en unos 100 euros de coste. Ahí está, como una cámara normal, yo podría cambiar parámetros de ancho y alto. Vamos simplemente a decir que lo complete, no voy a tampoco a intentar hacer un escaneado perfecto. Esto llevaría tiempo pues, verlo y hacer pruebas. Y veis que lo que he capturado es una escena totalmente tridimensional. Debería hacer algún ajuste más. Aquí ya me lo pasa como Maya. Esta es una aplicación que viene con el Windows 10 y si tenéis un ordenador relativamente potente es enchufarlo y va a funcionar. Tiene el 3D Scanner y el 3D Builder. Porque Microsoft tiene la posibilidad, luego le dices imprimir. Pero claro, tiene que ser una serie de impresoras. Digamos que Microsoft sí que se está metiendo un poco en este campo. Y esta es su propuesta. Vamos a ver cómo... podría, claro, con la cámara, o bien el objeto le hago rotar, o yo podría coger en la sala e intentar escanearlo. No prometo nada, pero bueno, veremos un poco.
hacer otro intento, más que nada. La distancia no está muy larga. Tendría que ajustarlo. Vamos a quitarlo del soporte. Bueno, llega un punto en que se detiene. O sea que básicamente, si no. Sí. ¿Me enfocas a mí? Un selfie. Sí, vamos a hacer una especie de selfie. Selfie 3D. Entonces, ¿me enfocas a mí? Ya termino. Bueno, hay que hacer... Bueno, este es el anterior, no ha llegado. Tendríamos que coger y ajustarlo mejor. No es un buen ejercicio. Bien, vamos a volver a cómo han quedado. Ya os digo, pero este es complicado. Yo más o menos ando ahí tanteando. Algunas cosas sí que he llegado a escanear, pero... Bueno, una vez que ha finalizado, veis aquí la 8, esta sí que ha quedado bien. Veis que habría que quitar este conjunto de puntos que ha sacado por la parte superior. Esto lo grabamos, este modelo, este fichero, como uncha, con un formato de puntos. Y lo tendríamos que editar en este programa que también es gratuito, el 3D Meshland. Son puntos. Si intento ver caras, nada, solo puntos. Es más, si amplío, ¿veis? El conjunto de puntos. Y ahora, pues con paciencia, habría que irlo limpiando un poco. Lo dejamos aquí. Básicamente tendremos que quitar esos puntos y luego decir que lo incorpore y obtener ya todo el modelo. Todo el proceso no lo voy a hacer porque aunque limpias a veces, pues no tengo tanto. Bueno, esta impresora sigue ahí trabajando. Nos va a dar el tiempo que nos queda y sería más o menos pues, 2 horas. Lo podemos parar y dejar que
luego esperar que cuando enfríe la pieza se extrae fácilmente. Hay veces que veréis con espátulas que cogen y apalancan un poco, pero bueno, normalmente como el grado de la dilatación del plástico, del vidrio, va a ser diferente y cuando enfríe la superficie sale bien sola. ¿Y se puede dar pausa y que continuar a la hora siguiente o así? Sí podrías hacerlo, pausarla, pero es que claro, la punta sigue con calor y entonces empieza a derretir ese punto, tendrías que coger, darle para levantar. Yo no he hecho la prueba. Hombre, la idea es que tú pudieses cambiar de rollo y meter otro plástico. Bueno, si queréis abrimos turno de preguntas. Con un rollo de esos, ¿para cuánto tienes? Tienes para bastante. Un rollo son como 1 kilo de plástico, no tiene un coste pues, en torno a los 20 euros y tienes para bastante tiempo. Yo a lo mejor estoy 2 meses entre que imprimes una pieza. ¿Hay algún proceso o algo en el ordenador o la propia impresora que te diga, que te analice a lo mejor por peso o algo, si vas a tener suficiente material con el rollo para la pieza que quieres realizar? Él cuando haces este proceso de los recorridos te va a dar la longitud que necesitas de hilo. O sea, sí te lo va a decir. Claro, lo que pasa es que yo aquí mide. Tampoco vas a coger y estirarlo y medirle. Es decir, si me pide 5 metros, le doy 5 metros. Bueno, pero si sabes ahí que a lo mejor tienes 30 metros de Sí, rollo y puedes estimarlo. Es más, mira, lo voy a mandar otra vez que lo genere. Sí, abajo. 7.000 milímetros te ha dado. Sí, 7.000 metros. 7 metros. 7 metros. O sea que sí que te da un poco el volumen del plástico. También para que estimes según la cantidad de relleno que has hecho. Quiero que os fijéis en una cosa. ¿Veis aquí abajo que aparecen unas, no sé si lo veis muy bien, pone NG1? Esas son las órdenes de códigos G que está enviando a la impresora. Son códigos de máquina de herramienta. Antaño, si alguien ha trabajado con trazadores, con el plotter antaño, pues también tenían un conjunto de códigos que se mandaban en forma de ASCII. Y si yo quiero guardar el fichero de este conjunto de instrucciones, lo puedo hacer y después repetirlo. Y de hecho yo, pues alguna pieza lo tengo guardado ya las instrucciones y no necesito el ordenador, o sea que lo imprimo directamente desde la misma máquina. Yo la conclusión que saco como aplicación está bien porque es atractivo para los alumnos, pero la aplicación hay que medirlo muy bien. Ya veis que tiene una serie de condicionantes económicos y de tiempo. Pero yo creo que sí que es interesante introducirlo en el aula. Pero dosificado. Cada uno, pues más o menos. Yo sí que le invitaría a que empecéis un poco a meteros un poco en la experiencia. O sea, yo creo que estaría bien que los centros tuvieran una máquina para montarla y tenerla un poco para, no solo, bueno, en principio el departamento de tecnología o un departamento que quiera y hacer alguna. Una vez montada, se puede desmontar y volver a montar, o una vez que ya está montada es dejarla así, y si al año que viene vienen otros alumnos a hacer lo mismo, tendrías que montar otra. Podrías hacerlo. Lo que yo me supongo, al ser el material plástico, que la holgura que va a coger entre montar y desmontar no va a ser recomendable. Entonces podrías hacer un juego de decir, tengo una que nunca voy a desmontar y tengo otra que si quiero pues la monto, la desmonto y la trasteo. Porque a mí lo que me atrae, yo creo que a los alumnos puede ser atractivo, el hecho de combinar motores y los desplazamientos y ver que dar órdenes y se mueve la máquina. Luego ya que consigas imprimir mejor o peor, pues tampoco... Bueno, yo creo que para los chavales lo más atractivo al final es... La pieza, claro. la pieza, o sea, te lo digo, o sea... Por eso. O sea, si no montarlo imprimo, va a ser para ellos un suplicio. En general, si no imprimo los 32 llaveros, me iban a haber dicho que no. A ver si puedo... Nada, y es un detalle muy pequeñito y muy tonto. Sencillo de hacer, incluso
y es para dibujarlo, no tiene ninguna pega. Y luego otra pregunta. La calidad que tienen estos prototipos que has realizado con la máquina, que en algunos de ellos es bastante áspera, Sí. ¿eso es debido al plástico o al propio diseño de la impresora? El proceso, como son filamentos que se van colocando en otras, se puede intentar o bien reducir el espesor de la boquilla para hacer un filamento más fino y las capas dejarlas más juntas, pero aún así vas a tener esa textura. Pero yo me imagino que una máquina de 400 euros o una máquina de 4.000 que venden Sí. en el mercado que no están, que ya vienen fabricadas de por sí, la calidad será diferente. Es diferente. Bueno, hay gente que lo que no sé si es debido al plástico o es debido a la máquina. No, es el proceso, pero mira, al hilo un poco de ese tema, tú puedes coger, esto es PLA, yo no puedo dejarlo liso, pero si imprimo en ABS con acetona, lo puedo dejar pulido. Se puede. Y luego también se puede mecanizar, porque estas piezas puedes coger y limarlas, trasladar, buscar. Claro, tienes que tener conciencia de que aquí esto no es sólido, pero un pequeño ajuste, pues voy a meter una pieza en otra, no me encaja, pues con la lima ajusto un poco y le como ahí unas décimas y ya entra. O sea, lo puedo hacer. En el tema de filamentos, si habláis con la gente de Avalia Digital, os dirá que hay filamentos donde incluso van con virutas de madera para dar acabados como si fuese madera. También hay otros con aspecto de metal, cerámico, pero claro, el problema es que a lo mejor sufres más atascos a la hora de imprimir. Pero vamos, que hay un mundo de posibilidades. ¿Más cuestiones? Sí, con respecto a la máquina, configuración del ordenador, quiero decir, ¿qué es más importante, la memoria, el procesador o algo que has comentado? Con respecto a la potencia es importante, para procesar. Sí, yo aquí es procesador, no memoria, pues a ver, este es un Pentium, vamos, es un i5, o sea que un 4670, o sea que ya tiene, son 3 GHz y veis que abro una cosa, voy, giro, o sea, yo sí lo considero que, a ver, que con otro equipo lo haces, pero bueno, tienes que... Donde lo vas a notar es cuando le mandes que te analice la pieza y que te haga las trayectorias. Entonces va a tardar más en calcularlo. Pero para el diseño no lo necesitas solo para la parte de procesado, de impresión. Hombre, también en el diseño, a ver, con los ordenadores que yo lo he hecho, con el ordenador del centro lo he hecho, es decir, que he diseñado y le mando a imprimir. No, lo que me refiero es que no necesitas solo la entera de i5 o i7 para... No. Incluso, oye, si tarda, pues tarda. O sea, vamos a asumirlo, el material que tenemos es el material que tenemos, tampoco vamos a estar ahí, pero que sepamos que si tengo más procesador, se tarda menos en hacer los cálculos. Pero a ver, estamos haciendo piezas relativamente sencillas, que son unos volúmenes con un par de planos, cosas que tampoco te puedes meter en un diseño más sofisticado, porque no hay tiempo ni nada. Es decir, para hacer una pieza de estas, pues, sí que les lleva un poquito de tiempo. Pero bueno, SketchUp lo dominan enseguida. Yo os digo que, más o menos para que tengáis referencias, pues hicimos una serie de piezas. Pues nada, hicimos como 7 ejercicios diferentes, o que si quieres tampoco te puedes, ya sabemos lo que es la programación, la temporización, y no te puedes extender, ¿sí? Porque por ellos les gustaría y sigue, pero tienes un tiempo limitado. ¿Y en qué curso lo haces? ¿En cuarto? Yo lo he hecho en cuarto, pero bueno, yo a lo mejor en tercero puedes meter algo, puedes meterlo también. Y has comentado que era tóxico, que no... Yo más que nada por el otro tipo de plástico, por el ABS, que da más olor y luego también esto, quiera o no, pues sí que genera residuos. No sé, a lo mejor estoy siendo muy alarmista, pero bueno. Pero yo por lo menos prefiero trabajar con este plástico.
la calidad de las piezas puede ser suficiente para hacer, por ejemplo, engranajes y piezas para otros proyectos, ¿eh? Sí. De hecho, si te acercas a una máquina, esto es el engranaje que está impreso con otra máquina y funciona. Que aguante más o menos par, pues tenemos que asumir que tendrá sus límites. Pero bueno, es un poco la idea, que se imprima sus propias piezas para ir cambiando determinados elementos. Pues esta impresora, por ejemplo, ¿qué modelo es? Esto es se denomina Prusa i3. i3 es por la iteración, o sea, ha habido como 3 versiones anteriores y esto es un desarrollo de una persona que decidió esta configuración con este formato y al principio pues era simplemente un cuadro metálico y luego pues la parte horizontal en unas varillas roscadas con un conjunto de plásticos y al final ¿qué ocurre? Que necesitas algo que tenga masa y que sea estable para que no tenga tanta vibración y movimiento. Entonces se recurre a chapa de acero de 3 milímetros, estas están cortadas al láser, luego se ensamblan y la verdad pesa, transportar esto, una cosa os digo, será portátil, lo podrás mover, pero no es para estar con ella por todos lados. Primero porque es pesada y segundo porque cuanto más lo desplaces, posibilidades de desajuste son mayores. ¿Cómo cuánto tiempo te llevó el montar? El montarlo, bueno, pues esto, pues yo sí que me tiré un mes. Estaba en vacaciones, era en verano y dije, bueno, pues tranquilamente a las tardes me he montado una cosa, pero digamos que llega un punto que es sin fin, porque siempre puedes hacer una mejora. Pues ahora voy a coger y en la parte de alimentación voy a imprimirme la caja para que no se vean tanto los cables. Ahora quiero colocar esto, pues no me convence, lo cambio, el soporte. Siempre puedes ir modificando. Entonces, cada una que vais a ver es totalmente diferente. Y algunas mejores, pero está todavía alguna cosa que cambiarla, pero llega un punto que hasta aquí. No quiero tocar más. Pues muy bien, muchas gracias. Vale. Es más difícil de manejar. Y yo lo he intentado con los chicos y solo intento hacer una pieza, el soporte, y se resiste, porque es un diseño de acotación asociativa y no se ve tan claro. Otra parte sería el comercial, donde he puesto Autodesk Inventor y el SolidWorks, que luego tendríamos también a partir de ahí Katia y todo el software ya profesional de diseño. Pero que esto, yo creo, en lo que sería la secundaria se nos escapa. O sea, ya sería un enfoque para ciclos y hay, o a lo mejor en un bachillerato, pero bueno, ya veremos más adelante si a lo mejor en bachillerato en informática se podría dar algo. Y la parte de CAM para el mecanizado. Yo utilizo un programa que se llama el Repetier Host. ¿Qué es esto del software de CAM? Básicamente, yo diseño la pieza, pero luego ese volumen hay que descomponer en movimientos de la máquina herramienta. Esto ya se hace con otras máquinas en entorno profesional, de fresadoras, tornos, etc. De hecho, estas máquinas toman parte de esa tecnología e incluso incorporan el lenguaje de programación propio con sus códigos. Y exige ser meticuloso, es decir, que el alumno tiene que tener una cierta competencia y ser una persona con mucha paciencia, y ya sabemos que eso les cuesta. Porque también deberíamos indicar una cosa, tiene un coste por unidad que impide comprar muchas. Una de las cosas, los problemas que yo me planteo en el aula es, bien, yo compro una impresora, pero claro, todos los alumnos quieren tener disponibilidad de una impresora. Eso, este coste económico, aunque hiciera grupos, dijera, bueno, pues el grupo de 4, de 5, el coste económico de una máquina de esta está en torno a los 400 euros, 500 euros.
y luego coordinar todo el montaje va a ser complicado porque tienes que supervisar todos los grupos uno a uno. Entonces, yo lo vería factible, a lo mejor en un curso de cuarto de la ESO, que tengas un grupo reducido y bueno, pues te embarcas y dices, bueno, me voy a lanzar a montar. Las fases que tendríamos que ir viendo: la parte mecánica, donde veríamos la estructura. Esta es una estructura en acero, ya te lo dan cortada, tendrías nada más que montarlo. Hay otras que se basan en varillas roscadas y otras piezas de plástico. Tendremos también la parte de electrónica, que sería los motores paso a paso. Buenas tardes a todos y os agradezco la asistencia. Bueno, voy a exponer un poco los dos posibles enfoques que podríamos utilizar con las impresoras 3D. Una opción sería montar una impresora en kit. Esa opción es muy interesante, pero vamos a ver luego que tiene unos pros y contras. Otra opción que sí que he realizado yo es realizar objetos y de paso es explicar un poquito el proceso de CAD/CAM, de diseño y mecanizado. Y es bastante útil. Veremos que tiene algunas pegas, pero vamos a ver. Los pros de montar una impresora kit, pues primero, que es una aplicación práctica de la robótica, porque va a incluir todos los aspectos, desde mecánica, electrónica, programación, que también me va a permitir meterme en el mundo de Arduino, que alguien que esté en la escena o en todo este movimiento de hacer máquinas de do it yourself, prácticamente se utiliza para todo. Los contras, para mí, tiene cierto grado de dificultad. ¿Y cómo tendría que coger e ir instalando ya para el firmware? Pues me tendré que plantear bajarme el entorno de desarrollo de Arduino, ir y descargar un programa que está en lenguaje de Arduino, cargarlo y cambiar parámetros. Esto es un proceso que lleva un cierto tiempo, entonces yo lo veo un poquito ahí, delicado. Respecto al software, vamos a utilizar una parte de CAD, en la cual nos encontramos que tenemos dos grandes opciones: o utilizar freeware, y en ese caso podemos coger SketchUp, más o menos alguno lo conoce. El SketchUp, bueno, no es que sea, tiene dos variantes, una comercial y otra gratuita. Con la gratuita no sé suficiente y es la que he utilizado yo en mi caso. Básicamente es un programa de diseño en 3D que es muy cómodo e intuitivo, es sencillo. O podemos intentar con el FreeCAD. El FreeCAD es un software gratuito, pero ya tiene características de software comercial avanzado. Las tarjetas de Arduino. Tendríamos también que meternos con la parte del firmware de la impresora, es decir, que el Arduino tendríamos que ver algo de software, porque tendríamos que buscar su firmware y cargárselo. Y además es que hay que ajustar parámetros, porque cada máquina tiene unas características que te exigen, incluso, por ejemplo, ajustar los coeficientes de curva de calentamiento del extrusor. Además tendrías que, bueno, ya la siguiente parte va a ser común a lo que vamos a plantear en nuestro enfoque, que es ver el software de CAD/CAM, que no nos vamos tampoco a meter en grandes aplicaciones. Esta sería la parte mecánica. Os he puesto un poco fotos de cuando la fui montando, simplemente por curiosidad. La estructura, motores, veis que hay una serie de varillas roscadas, unas guías, y las piezas que veis aquí son de plástico, que bueno, te las entregan y están hechas de otra máquina. Luego a posteriori tienes que imprimir otras piezas para complementar. Como veis, estos soportes blancos
luego los hace la propia máquina y vas buscando mejoras, o ponerle las patillas, etc. La parte electrónica, ya he dicho, comprende motor, final de carrera, incluso sensores de temperatura, el mismo controlador de Arduino. Aquí todavía no estaba colocado, ¿veis? Aquí no